Bienvenidos, queridos viajeros nocturnos, a El Pergamino Mágico. Esta noche realizaremos un viaje extraordinario, un viaje que nos llevará a través de desiertos dorados, palacios olvidados, oasis secretos y mercados repletos de especias y misterios. Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde dónde me escuchas en este momento? ¿Estás cómodamente recostado en tu cama, quizás en tu habitación apenas iluminada por la luz de la luna? ¿O tal vez te encuentras en algún otro rincón del mundo? Y dime, ¿qué hora es ahí donde estás? ¿Ya han aparecido las estrellas en tu ventana o apenas comienza a caer la noche? Sea donde sea que te encuentres, y sea cual sea la hora que marque tu reloj, te invito a cerrar los ojos por un momento. Respira profundo. Deja que los pensamientos del día se desvanezcan como arena entre los dedos, porque esta noche juntos abriremos el pergamino mágico y sus palabras ancestrales nos transportarán a tierras lejanas, a épocas donde la magia y la realidad danzaban juntas bajo el mismo cielo estrellado. Esta noche, el pergamino nos revelará 4 historias, 4 cuentos tradicionales del Medio Oriente, llenos de sabiduría, aventura, compasión y paz. Cada uno de ellos es una joya pulido por siglos de tradición oral, historias que han sido susurradas de generación en generación alrededor de fogatas en el desierto, en los jardines de palacios perfumados con jazmín y en las caravanas que cruzaban la ruta de la seda. Así que, ponte cómodo, ajusta tu almohada y permite que mi voz sea el puente entre tu mundo y estos reinos de ensueño. Primero viajaremos a un bullicioso mercado en la antigua Persia, donde un mercader próspero está a punto de recibir una lección que cambiará su vida para siempre. Comencemos. El mercader y el pájaro de la verdad. Había una vez, en los días dorados de la antigua Persia, cuando las caravanas de camellos atravesaban desiertos interminables llevando sedas y especias, un mercader llamado Rashid. Rashid no era un mercader cualquiera, no. Él era conocido en todas las tierras, desde Bagdad hasta Isfahán, desde Shiraz hasta las montañas del norte. Su fortuna era tan vasta que había perdido la cuenta de sus monedas de oro. Poseía almacenes repletos de alfombras tejidas con hilos de plata, cofres desbordantes de piedras preciosas que brillaban como fragmentos de arcoíris capturados, y caravanas enteras que le pertenecían solo a él. Pero de todas sus posesiones, había una que atesoraba por encima de todo lo demás: un pájaro. No era un pájaro común, era un ave extraordinaria, con plumas que cambiaban de color según la luz del día. Al amanecer, sus plumas resplandecían con tonos dorados y coral, como si llevara el sol naciente sobre su lomo. Al mediodía, se tornaban de un azul intenso, del color del lapislázuli más puro, y al atardecer brillaban con matices violetas y carmesí, como si hubieran robado los colores del crepúsculo. Pero su verdadera magia no residía en su belleza. El pájaro podía hablar. Y no solo eso, podía hablar con una sabiduría que superaba la de los hombres más doctos. Rashid había comprado al pájaro muchos años atrás, cuando era apenas un joven mercader ambicioso de un anciano ermitaño en las montañas de Alamut. El ermitaño le había advertido: «Este pájaro te dirá siempre la verdad, incluso cuando no quieras escucharla. Cuídalo bien, porque la verdad es el tesoro más valioso que existe». Desde entonces, el pájaro había vivido en una jaula. ¡Oh, pero qué jaula! Era una obra maestra de la orfebrería, forjada con oro y plata, decorada con perlas del Golfo Pérsico y rubíes de las minas de Baluchistán. Los barrotes eran tan finos como cabellos,
y dentro había perjas de marfil, comederos de jade y una pequeña fuente que murmuraba constantemente con agua de rosas. Rashid trataba al pájaro como un príncipe. Le daba de comer dátiles bañados en miel, pistachos de Damasco y granos de granada fresca cada mañana. Le hablaba durante horas y el pájaro le respondía con consejos sabios que habían ayudado a Rashid a multiplicar su fortuna una y otra vez. ¿Debo comerciar con las sedas de Catay o con las especias de la India?, le preguntaba Rashid. Y el pájaro respondía: las especias, Rashid. Este año las rutas del este serán más seguras y la demanda de azafrán aumentará. Y así era siempre. El pájaro nunca se equivocaba. Los años pasaron como caravanas en el horizonte. Rashid se hizo más rico, más poderoso, más respetado. Su nombre era pronunciado con admiración en todos los bazares. Pero también se volvió más solitario. Pasaba sus días encerrado en su estudio, consultando al pájaro, contando sus riquezas, planeando nuevas empresas. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomar por encima de las cúpulas de la ciudad, Rashid entró en su estudio como cada día. La luz dorada se filtraba a través de las celosías, creando patrones de encaje en el suelo de mosaicos. El aroma del incienso de sándalo flotaba en el aire. El mercader se acercó a la jaula, sosteniendo en su mano un puñado de pistachos tostados, los favoritos del pájaro. «Buenos días, mi sabio amigo», dijo Rashid con una sonrisa. «Hoy debo decidir si enviar una caravana a Samarcanda. Los rumores dicen que...» Pero se detuvo. El pájaro no estaba en su percha habitual. Estaba posado en el suelo de la jaula, con la cabeza gacha, las plumas sin su brillo característico. Parecía enfermo, o triste, o ambas cosas. «¿Qué te ocurre?», preguntó Rashid preocupado. En todos esos años, nunca había visto al pájaro así. El ave levantó lentamente su pequeña cabeza. Sus ojos, normalmente brillantes como ópalos, parecían empañados. «Rashid», dijo el pájaro con voz débil, casi un susurro, «tengo que contarte algo». «Dime, amigo mío, ¿qué necesitas? ¿Más agua? ¿Frutas diferentes? ¿Una jaula nueva, quizá más grande?». El pájaro sacudió su cabeza lentamente, como si ese movimiento le costara un esfuerzo inmenso. «No es eso. Anoche tuve un sueño, Rashid. Soñé con mis hermanos, los pájaros libres que vuelan sobre las montañas. Soñé con el viento bajo mis alas, con el cielo abierto, con los bosques de cedros donde nací. Y al despertar me di cuenta de algo». «¿De qué?», preguntó Rashid, sintiendo una extraña opresión en el pecho. «Me estoy muriendo, Rashid. Aquí, en esta jaula dorada, por hermosa que sea, me estoy muriendo poco a poco. Mi corazón late más despacio cada día. Mis plumas pierden su color. Pronto, muy pronto, cerraré mis ojos y no volveré a abrirlos». El mercader sintió como si le hubieran vertido agua helada por la espalda. Se aferró a los barrotes de oro de la jaula. «No, no puedes morir. Eres mi único compañero, mi consejero, mi amigo. Te daré lo que sea. Haré traer médicos de Bagdad, curanderos de Egipto, magos de... No hay medicina para lo que me aqueja», interrumpió el pájaro suavemente. «Lo que necesito no puede comprarse con todo el oro del mundo». Rashid se quedó en silencio, temiendo la respuesta que ya conocía en lo profundo de su alma. «Necesito la libertad».
dijo el pájaro. Necesito volar. Pero no te pido que me la des, Rashid. Sé cuánto valoras mi compañía y mis consejos. Solo quería que supieras la verdad, como siempre he hecho. El mercader se alejó de la jaula, caminando de un lado a otro del estudio. Su mente era un torbellino de pensamientos. Sin el pájaro, ¿cómo tomaría decisiones? ¿Cómo mantendría su fortuna? Todos sus éxitos de los últimos años se debían a los consejos del ave sabia. Pero si no lo liberaba, moriría. Pasó horas así, atrapado en su dilema, mientras el pájaro permanecía en silencio en su jaula, esperando. Finalmente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Rashid tomó una decisión. Con manos temblorosas, abrió la puerta de la jaula dorada. «Vuela», dijo con voz ronca. «Vuela y sé libre. Si eso es lo que necesitas para vivir, entonces debe ser así». El pájaro levantó la cabeza, y por primera vez ese día, sus ojos brillaron con vida renovada. «Espera», dijo Rashid rápidamente. «Antes de irte, ¿me darías un último consejo? Como recompensa por todos estos años en que te cuidé, por todos los dátiles y pistachos, por la jaula de oro». El pájaro lo miró con algo que podría haber sido compasión. Te daré 3 consejos, Rashid. 3 verdades que valen más que todas tus riquezas. Pero debes prometerme que las recordarás siempre. Lo prometo, dijo el mercader, ansioso. Primer consejo: nunca llores por lo que has perdido y no puedes recuperar. Es inútil derramar lágrimas por lo que ya se fue. Rashid asintió, grabando las palabras en su memoria. Segundo consejo: nunca creas lo imposible, por más hermoso que suene. La verdad puede ser menos seductora que la fantasía, pero es la única en la que puedes confiar. Sí, dijo Rashid. ¿Y el tercero? Tercer consejo: no busques alcanzar aquello que está más allá de tu alcance. Valora lo que tienes, no lo que deseas tener. Gracias, amigo mío, dijo Rashid con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré tu sabiduría. El pájaro entonces desplegó sus alas. Por un momento pareció dudar. Luego, con un aleteo súbito, salió de la jaula y voló hacia la ventana abierta. Se posó en el alféizar, bajo la luz del mediodía, que hacía brillar sus plumas con todos los colores del arco iris. Y entonces, para sorpresa de Rashid, el pájaro comenzó a reír. Era una risa melodiosa, musical, pero también burlona. «Oh, Rashid», dijo el pájaro entre risas, «eres un tonto, un gran tonto». El mercader se quedó boquiabierto. ¿Qué dices? ¿No lo entiendes?, continuó el pájaro, todavía riendo. «Dentro de mi cuerpo llevo una perla, no una perla cualquiera, sino la perla de la luna eterna, del tamaño de un huevo de paloma. Vale más que todas tus riquezas juntas. Si me hubieras matado y abierto, habría sido el hombre más rico del mundo entero. Pero ahora nunca la tendrás. Me liberaste y perdiste el mayor tesoro que jamás poseerás». Rashid sintió que sus rodillas flaqueaban. Una perla así. Su mente calculaba rápidamente el valor incalculable de semejante joya. Con ella podría comprar reinos enteros. Podría vivir como un rey, como un emperador. El dolor de la pérdida fue como un puñal en su corazón. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gemir. «No, no puede ser. He sido el más grande de los tontos. He perdido la fortuna más grande del mundo por piedad».
Lloró como nunca había llorado en su vida adulta. Lágrimas de frustración, de arrepentimiento, de dolor por lo que podría haber sido y nunca sería. Pero entonces, entre sus lágrimas, escuchó de nuevo la voz del pájaro, ahora más seria. «Rashid, detente, detente y escucha». El mercader levantó su rostro empapado en lágrimas. ¿Ya olvidaste mi primer consejo? Te dije que nunca lloraras por lo que has perdido y no puedes recuperar. Y mírate, llorando como un niño. Rashid parpadeó, confundido. Pero la perla. Y ahí viene el segundo, dijo el pájaro. Te dije que nunca creyeras lo imposible. Piénsalo, Rashid. Mírame, soy apenas del tamaño de tu puño. ¿Cómo podría haber dentro de mí una perla del tamaño de un huevo de paloma? Sería imposible. No existiría espacio en mi cuerpo. Y sin embargo, lo creíste inmediatamente porque tu codicia quiso creerlo. El mercader abrió los ojos con comprensión lenta y dolorosa. «¿Y el tercero?», dijo el pájaro, preparándose para volar. «Te dije que no buscaras alcanzar aquello que está más allá de tu alcance. Ahora soy libre, vuelo alto en el cielo. ¿Cómo podrías alcanzarme incluso si quisieras? Ya es tarde, ya se fue tu oportunidad». Pero entonces, murmuró Rashid, ¿no hay perla? Nunca la hubo, confirmó el pájaro. Solo te di una última lección, Rashid, la más importante de todas. Te di 3 consejos de sabiduría y en menos de 1 minuto violaste los 3. Esto te demuestra que puedes escuchar la verdad 1000 veces, pero si no la practicas, de nada sirve. El mercader se quedó inmóvil, procesando estas palabras. Durante años, continuó el pájaro, me consultabas sobre negocios, sobre dinero, sobre cómo multiplicar tu fortuna. Pero nunca me preguntaste sobre la verdadera riqueza. Nunca me preguntaste cómo ser feliz. Nunca me preguntaste sobre el amor, la amistad, la libertad, la paz. Te di consejos para hacer crecer tu oro, pero tu alma se encogió en el proceso. Yo no sabía. Ahora lo sabes, dijo el pájaro con gentileza. Y no es demasiado tarde para ti, Rashid. Tienes toda tu riqueza, sí, pero también tienes algo más valioso. Esta lección, guárdala en tu corazón como yo estuve guardado en mi jaula. Pero a diferencia de mí, no la encierres. Déjala volar libre dentro de ti. Y con esas palabras finales, el pájaro extendió sus alas completamente. Las plumas brillaron con todos los colores imaginables bajo el sol del mediodía. Dio un último vistazo a Rashid, un vistazo que contenía no rencor, sino algo parecido al afecto. Adiós, Rashid. Fuiste un buen amo, dentro de lo que significa tener un amo. Pero ahora aprende a ser un buen hombre. Y entonces voló. Voló alto, cada vez más alto, hasta convertirse en un punto de colores contra el cielo azul infinito. Voló hacia las montañas distantes, hacia los bosques de cedros, hacia la libertad que había anhelado durante tantos años. Rashid se quedó de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, observando el cielo vacío. La jaula de oro brillaba inútilmente en su estudio. Ahora, solo un objeto hermoso, pero sin propósito. Lentamente, muy lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Era una sonrisa extraña, mezcla de tristeza y comprensión, de pérdida y ganancia. Esa tarde, Rashid hizo algo que no había hecho en años. Salió de su estudio, caminó por las calles del bazar, pero no para negociar, no para inspeccionar sus negocios. Simplemente caminó, observando a la gente. Escuchó las risas de los niños jugando. Vio a las familias compartiendo comida. Observó a los ancianos contando historias bajo la sombra de las palmeras. Y se dio cuenta de cuánto se había perdido. En los días siguientes, Rashid comenzó a cambiar. No abandonó sus negocios,
pero tampoco dejó que lo consumieran. Comenzó a usar parte de su fortuna para ayudar a otros. Construyó un caravansar para los viajeros pobres, financió escuelas, ayudó a jóvenes mercaderes a comenzar sus propios negocios. Y lo más importante, aprendió a escuchar. No solo con sus oídos, sino con su corazón. La jaula de oro permaneció en su estudio, pero ahora vacía, como recordatorio. Cada vez que la miraba, Rashid recordaba las 3 lecciones del pájaro, y cada vez que sentía la tentación de violar alguna de ellas, se detenía y sonreía. Años después, cuando Rashid era ya un anciano respetado no solo por su riqueza, sino por su sabiduría y generosidad, le preguntaron cuál había sido el mejor negocio de su vida. El anciano mercader sonrió, con esa sonrisa que había aprendido el día que perdió un pájaro y ganó una verdad. El día que abrí una jaula, respondió simplemente, y nunca explicó más, porque sabía que la verdadera sabiduría es aquella que cada uno debe descubrir por sí mismo. A veces, queridos oyentes, atesoramos cosas creyendo que nos pertenecen, un talento que acaparamos, un amor que intentamos controlar, un conocimiento que no compartimos. Pero la verdadera sabiduría está en comprender que nada realmente nos pertenece. Somos solo custodios temporales de todo lo que pasa por nuestras manos. El mercader Rashid aprendió que puedes tener la verdad frente a ti cada día y aún así no verla si tu corazón está cerrado. Aprendió que las jaulas más doradas siguen siendo prisiones. Y aprendió que a veces la mayor riqueza viene de soltar, no de aferrarse. ¿Qué jaulas doradas tienes tú en tu vida? ¿Qué verdades has escuchado pero no has practicado? Son preguntas que puedes llevar contigo al sueño esta noche, como semillas que germinarán en el jardín de tus sueños. Pero el pergamino aún tiene más historias que contarnos esta noche. Si el mercader Rashid aprendió sobre la libertad y la sabiduría práctica, nuestro próximo protagonista aprenderá algo diferente. Aprenderá que el verdadero valor de una persona no se mide por su nacimiento o por su corona, sino por las pruebas que está dispuesta a enfrentar para encontrar su verdadero yo. Ahora, el pergamino mágico nos lleva a un reino lejano, donde un joven príncipe, acostumbrado a la comodidad y el lujo, está a punto de descubrir que el camino hacia la madurez está pavimentado con desafíos que ninguna riqueza puede comprar. El príncipe de las 7 pruebas. En los confines del mundo conocido, donde las dunas del desierto besaban las estribaciones de montañas tan altas que sus picos rozaban las estrellas, existía un reino llamado Safranía. Era un reino próspero, bendecido por oasis de aguas cristalinas y palmeras que daban los dátiles más dulces de todas las tierras. El sultán de Safranía, un hombre sabio llamado Harún, tenía un hijo único, un príncipe llamado Camil. Camil era, en muchos sentidos, todo lo que un príncipe debería ser en apariencia. Alto como un cedro del Líbano, con ojos oscuros como la noche sin luna, y un rostro que parecía tallado por los mismos artistas que decoraban los palacios. Vestía siempre con las sedas más finas de Damasco, teñidas con los púrpuras más costosos. Sus manos nunca habían conocido el trabajo duro. Sus pies nunca habían caminado descalzos sobre arena ardiente. Pero el sultán Harún, a pesar de amar profundamente a su hijo, veía en él algo que le preocupaba: una sombra de debilidad, una fragilidad del alma que ninguna seda podía ocultar. Camil había crecido rodeado de sirvientes que anticipaban cada uno de sus deseos. Si tenía sed, el agua le era servida en copas de plata antes siquiera de pedirla. Si sentía calor, los esclavos agitaban abanicos de plumas de avestruz a su alrededor.
Si expresaba el más mínimo interés por algo, inmediatamente era suyo. Nunca había tenido que luchar por nada. Nunca había conocido la frustración, la derrota, el fracaso. Y esto, sabía el sabio sultán, era la peor educación que un futuro gobernante podía recibir. Una noche, mientras la luna llena bañaba el palacio con su luz plateada, el sultán Harún mandó llamar a su hijo a sus aposentos privados. Era una habitación sencilla para ser la de un sultán, decorada solo con alfombras antiguas y libros de sabiduría acumulados durante siglos. «Siéntate, hijo mío», dijo el sultán, señalando un cojín frente a él. Camil se sentó con la gracia despreocupada de quien nunca ha tenido que ganarse su lugar. Sonrió a su padre, esperando quizás que le anunciara alguna fiesta, algún nuevo lujo. «Camil», comenzó el sultán, y había una gravedad en su voz que hizo que la sonrisa del príncipe se desvaneciera. «Tienes 21 años. Pronto deberás gobernar este reino. Pero me temo que no estás preparado». El príncipe frunció el ceño, ofendido. «Padre, he estudiado con los mejores maestros. Sé leer y escribir en 6 idiomas. Conozco las leyes, las historias, las tradiciones. El conocimiento de los libros es como una espada sin empuñadura. Poderosa, sí, pero imposible de sostener sin herirte a ti mismo. Te falta algo más importante que el conocimiento, hijo mío. Te falta sabiduría forjada en la experiencia». «No entiendo», dijo Camil, aunque una parte de él, en lo profundo, sí entendía y temía lo que vendría. El sultán se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando su reino bañado por la luz lunar. Cuando yo era joven, mi padre me envió al mundo sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Durante 3 años viajé, trabajé, sufrí, aprendí, regresé convertido en un hombre. Tú, en cambio, has vivido como una planta en un invernadero, protegido de toda tormenta. «Padre, yo...» «Por eso», continuó el sultán, volviéndose hacia su hijo, «mañana al amanecer partirás en un viaje, no como príncipe, sino como peregrino. Buscarás a un hombre sabio que vive en las montañas de la niebla eterna, más allá del desierto de las 1000 lágrimas. Se hace llamar el guardián de las pruebas. Solo él puede darte lo que necesitas para convertirte en el gobernante que este reino merece». Camil sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Las montañas de la niebla eterna, padre? Eso está a más de 50 días de viaje. El desierto es mortal. Las montañas traicioneras». «Por eso precisamente debes ir», dijo el sultán con firmeza, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Irás solo, con un caballo, agua para 3 días y provisiones básicas, sin guardias, sin sirvientes, sin oro, solo tú y el camino». «No puedes hacer esto», protestó Camil, levantándose de un salto. Por primera vez en su vida, algo que deseaba fervientemente, quedarse en casa en su comodidad, le era negado. «Puedo y debo», respondió el sultán. «Si no regresas transformado, no serás digno del trono. Y si eliges no ir, entonces tampoco lo serás. La elección es tuya». Esa noche, Camil no durmió. Paseó por los jardines del palacio, mirando las fuentes, las flores, las lámparas de aceite que creaban constelaciones terrestres. Todo lo que amaba, todo lo que debería dejar. Pensó en escapar de esta obligación, pensó en rogar, pensó en rebelarse.
Pero en lo más profundo de su ser, una voz pequeña, quizás su conciencia, quizás su verdadero yo esperando nacer, le susurraba que su padre tenía razón. Al amanecer, cuando la primera luz rosada tocaba las cúpulas del palacio, el príncipe Camil montó su caballo. Vestía ropas simples de algodón. Llevaba alforjas con pan, dátiles y queso, y 2 odres de agua. Nada más. Su padre estaba allí para despedirlo. Lo abrazó fuertemente, y Camil sintió lágrimas en el cuello de su padre. «Regresa convertido en hombre», susurró el sultán. «Ese es mi único deseo». Y así, el príncipe Camil atravesó las puertas del palacio y salió a un mundo que nunca había conocido realmente. Los primeros días fueron los más duros. El sol del desierto caía sobre él como martillos de fuego. Sus manos, suaves y delicadas, se ampollaron al sostener las riendas. Sus pies, acostumbrados a alfombras persas, ahora pisaban arena caliente cuando debía caminar para dar descanso al caballo. El agua racionada nunca parecía suficiente. La comida simple se le atascaba en la garganta, acostumbrada a manjares exquisitos. Más de una vez estuvo tentado de dar la vuelta, pero algo, orgullo quizás, o curiosidad, lo mantuvo avanzando hacia el norte, siguiendo las vagas indicaciones que su padre le había dado. Al 5.º día, encontró una caravana de mercaderes. Camil se acercó, esperando quizás hospitalidad, ayuda, compañía. Pero los mercaderes lo miraron con desconfianza. Para ellos, era solo otro viajero, posiblemente un ladrón. «¿Tienes algo que comerciar?», le preguntó el líder de la caravana, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Camil negó con la cabeza. «Entonces no puedes viajar con nosotros. El desierto no perdona a los parásitos». Fue su primera lección. En el mundo real, nadie te debe nada por quien eres. Solo importa lo que puedes ofrecer. Continuó solo. El 10.º día, su caballo comenzó a cojear. Una piedra se había alojado en su casco. Camil, que nunca había cuidado personalmente de un animal, no sabía qué hacer. Pasó horas intentando ayudar al caballo, hablándole suavemente, hasta que finalmente logró extraer la piedra con sus propias manos temblorosas. Esa noche, mientras acariciaba al caballo recuperado, Camil lloró. Lloró de frustración, de soledad, de miedo, pero también de algo más, un extraño orgullo. Había resuelto un problema, él solo, sin ayuda. Al día 15 llegó a un oasis pequeño. Había una aldea allí, apenas una docena de casas de adobe. Los aldeanos eran pastores y cultivadores de palmas, gente humilde con rostros curtidos por el sol. Camil tenía hambre, sed, estaba exhausto. Se acercó a una casa donde una mujer mayor tejía una alfombra bajo la sombra de una palmera. «Por favor», dijo, y la palabra por favor sonaba extraña en su boca, acostumbrada a ordenar. «¿Podría darme algo de comida y agua? Llevo muchos días viajando». La mujer lo miró de arriba abajo con ojos penetrantes. «¿Y qué me darás a cambio?». Camil buscó en sus alforjas. Le quedaban algunos dátiles, un poco de pan duro, nada que pudiera ofrecer. «No tengo nada», admitió y sintió vergüenza por primera vez en su vida. «Entonces, trabaja», dijo la mujer simplemente. «Mi esposo necesita ayuda para reparar el techo de nuestro corral. Trabaja un día y te alimentaremos y daremos agua fresca». ¿Trabajar? ¿Él? ¿El príncipe de Safranía? Pero su estómago rugía, su garganta ardía de sed. «Acepto», dijo. Durante todo ese día, Camil trabajó bajo el sol implacable. Cargó adobes, mezcló barro y paja,
Trepó sobre el techo deteriorado. Sus manos sangraron. Su espalda dolía como si hubiera sido golpeada con varas. El sudor le empapaba la ropa y le ardía en los ojos. Pero cuando el sol se puso y el viejo pastor le ofreció un cuenco de estofado simple, solo lentejas y cebollas, Camil pensó que nunca había probado algo tan delicioso. «Tienes manos suaves», observó el pastor. «No estás acostumbrado al trabajo». «No», admitió, «pero estoy aprendiendo». El pastor sonrió. «Los hombres se forjan con el trabajo, joven, como el hierro se forja con el fuego». Segunda lección aprendida. Los días se convirtieron en semanas. Camil siguió su camino hacia el norte, atravesando el desierto, trabajando ocasionalmente en aldeas a cambio de comida y agua. Se volvió más fuerte. Sus manos desarrollaron callos, su piel se oscureció. Aprendió a leer el cielo para predecir tormentas de arena. Aprendió qué plantas del desierto eran comestibles y cuáles venenosas. Aprendió a dormir con un ojo abierto, alerta a los peligros. Aprendió la humildad. Finalmente, después de 40 días agotadores, las montañas de la niebla eterna aparecieron en el horizonte. Eran imponentes, sus picos envueltos en nubes perpetuas que les daban su nombre. Parecían imposibles de escalar, como si fueran las murallas del cielo mismo. Camil comenzó el ascenso. El aire se volvió frío, tan diferente del calor del desierto que había soportado. Sus pulmones luchaban por cada respiración en la altura. El camino era apenas una senda de cabras, traicionera, bordeando precipicios que caían hacia oscuridades sin fondo. 3 días le tomó encontrar la cueva del guardián de las pruebas. Era una cueva amplia, con una entrada natural que parecía la boca de algún antiguo gigante de piedra. Dentro, un fuego ardía, su humo escapando por grietas en el techo. Y junto al fuego, sentado en posición de meditación, había un hombre. Era anciano, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Vestía ropas simples de lana sin teñir. A su alrededor, las paredes de la cueva estaban cubiertas de símbolos extraños y antiguos. «Bienvenido, príncipe Camil de Safranía», dijo el anciano sin levantar la vista, como si hubiera estado esperándolo. Camil se sobresaltó. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas», respondió el guardián con una sonrisa suave. «Sé que vienes buscando completar las 7 pruebas. Sé que tu padre te envió, y sé que llevas en tu corazón tanto miedo como determinación». El príncipe se acercó al fuego, sintiendo el calor bendito después del frío de la montaña. «¿Las 7 pruebas?», preguntó. «Mi padre no mencionó», interrumpió el guardián. «Tu padre las conoce bien. Él mismo las completó en su juventud. Las 7 pruebas no son exámenes de conocimiento, príncipe. Son experiencias que revelan tu verdadero carácter. Y tú ya has completado las primeras 3, sin siquiera saberlo». El príncipe parpadeó, confundido. «3 pruebas, pero yo solo he viajado». «Precisamente», dijo el anciano, sirviéndole un té de hierbas humeante en un cuenco de arcilla. «La primera prueba es la del orgullo abandonado. Cuando te negaron viajar con la caravana, tu orgullo fue herido. Podías haber revelado tu identidad, haber exigido respeto, pero no lo hiciste. Aceptaste el rechazo y continuaste. Superaste la primera prueba». El príncipe escuchaba con atención creciente. «La segunda prueba es la del esfuerzo honesto. Cuando cuidaste a tu caballo herido, sin conocimiento previo pero con dedicación genuina, demostraste que el esfuerzo sincero vale más que el talento heredado. Segunda prueba superada». «¿Y la tercera?», preguntó Camil, ahora emocionado. «La prueba de la reciprocidad. Trabajaste un día completo, honestamente por comida y techo. Aprendiste que en el mundo real, todo tiene un precio.
nada es dado, todo es ganado. Muchos príncipes habrían robado o habrían revelado su identidad para recibir caridad. Tú trabajaste. Tercera prueba superada. Camille sintió una oleada de orgullo, pero inmediatamente la reprimió, recordando la primera prueba. «Pero me dijiste que son 7 pruebas», dijo. «¿Cuáles son las otras 4?» El guardián se puso de pie, su figura proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. «Las siguientes 4 no pueden ser accidentales como las primeras. Debes buscarlas conscientemente, aquí, en estas montañas. Y te advierto, son más difíciles que cualquier cosa que hayas enfrentado». «Estoy listo», dijo Camille, y esta vez realmente lo estaba. «Descansa esta noche», dijo el guardián. «Mañana comenzarás la 4ª prueba, la prueba del miedo». Esa noche, Camille durmió junto al fuego, envuelto en una manta de lana que el guardián le ofreció. Soñó con su padre, con el palacio, con todo lo que había dejado atrás, pero ya no sentía nostalgia. Sentía gratitud por este viaje que lo estaba transformando. Al amanecer, el guardián lo despertó y lo llevó a la boca de la cueva. «¿Ves ese pico?», dijo, señalando una montaña cercana, más alta que todas las demás, su cumbre perdida en las nubes. «Debes escalarlo solo. No hay sendero, solo roca, hielo y precipicios. En la cima encontrarás una bandera roja. Tráemela». Camille miró la montaña. Era aterradora, varias veces más alta que nada que hubiera escalado antes. Las paredes parecían lisas como vidrio en algunas partes, cubiertas de hielo mortal en otras. «Si caigo, Entonces caerás», dijo el guardián simplemente. La prueba del miedo no consiste en no tener miedo, consiste en actuar a pesar de él. Camille tragó saliva. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que era imposible, suicida incluso. Pero pensó en su padre, en su reino, en el hombre que quería convertirse. «Lo haré», dijo. La escalada tomó todo el día. Hubo momentos en que sus dedos apenas encontraban agarres, momentos en que el viento casi lo arrancaba de la roca. Hubo un punto, a medio camino, donde se quedó congelado de terror, aferrado a la montaña, incapaz de subir o bajar. «Puedes morir aquí», se dijo a sí mismo, «o puedes vivir realmente por primera vez». Eligió vivir. Eligió continuar. Cuando finalmente alcanzó la cima, con los pulmones ardiendo y los músculos temblando, encontró la bandera roja atada a un poste de piedra. La tomó en sus manos ensangrentadas y lloró. No de dolor, sino de triunfo. El descenso fue igualmente peligroso, pero ahora tenía algo que no tenía antes: confianza en sí mismo. Cuando regresó a la cueva, ya entrada la noche, el guardián asintió con aprobación. «4ª prueba superada. Has enfrentado tu miedo y lo has conquistado». Los días siguientes trajeron las pruebas restantes. La 5ª prueba fue la prueba de la paciencia. El guardián le dio un cuenco de agua y le pidió que lo llevara lleno hasta un lago en el valle, 3 horas de caminata por senderos empinados y rocosos. Si derramaba una sola gota, debía regresar y comenzar de nuevo. Camille derramó agua las primeras 5 veces. La frustración casi lo volvió loco, pero aprendió a caminar despacio, a respirar con calma, a no apresurarse. La 6ª vez, llegó con el cuenco lleno. «La paciencia», dijo el guardián, «es la virtud más difícil para los jóvenes, pero un reinante sin paciencia es como una espada sin vaina, peligroso para todos, especialmente para sí mismo». 5ª prueba superada. La 6ª prueba fue la prueba de la compasión. El guardián lo llevó a una aldea en las montañas donde una plaga había matado gran parte del ganado.
La gente estaba desesperada, hambrienta. «Tienes suficiente comida en tus alforjas para sobrevivir una semana más», dijo el guardián. «Esta gente morirá de hambre en 3 días sin ayuda. ¿Qué harás?» Camil no dudó. Dio toda su comida a los aldeanos. Toda. «Pero ahora yo puedo morir de hambre», dijo. «Sí», confirmó el guardián. «La verdadera compasión a veces requiere sacrificio personal. No es caridad conveniente. Es dar cuando el dar te duele. Pero no temas. Los aldeanos compartirán contigo, porque la compasión genuina inspira compasión». 6ª prueba superada. Y así fue. Los aldeanos, agradecidos, compartieron sus escasas provisiones con Camil y el guardián. Finalmente, llegó la última prueba. «La 7ª prueba», dijo el guardián una mañana, «es la más difícil de todas. Es la prueba de la elección». Llevó a Camil a una cámara profunda dentro de la cueva. Allí, sobre una mesa de piedra, había 2 objetos. Uno era una corona de oro incrustada con joyas, brillando incluso en la tenue luz. Era hermosa, perfecta, el símbolo último del poder y la realeza. El otro era una simple semilla, pequeña y marrón, descansando en la palma de una mano tallada en piedra. «Puedes tomar solo uno», dijo el guardián. «La corona te dará poder inmediato. Con ella puedes regresar y reclamar el trono sin más cuestionamientos. Todos te reconocerán como rey». ¿Y la semilla? La semilla representa potencial, representa crecimiento futuro, pero incierto. Representa la promesa de algo que aún no existe, pero podría existir. Representa la humildad de saber que todavía tienes más que aprender, más que crecer. Camil miró ambos objetos durante largo rato. La corona era tentadora. Después de todo este sufrimiento, ¿no merecía ya el poder? ¿No había probado su valía? Pero entonces pensó en su viaje, pensó en cada lección aprendida y comprendió algo fundamental. «La corona representa quien soy hoy», dijo lentamente. «La semilla representa quien puedo llegar a ser». Extendió su mano y tomó la semilla. El guardián sonrió y era una sonrisa radiante, llena de orgullo. 7ª prueba superada. Elegiste el crecimiento sobre el poder establecido. Elegiste el potencial sobre la certeza. Elegiste convertirte sobre simplemente ser. La cueva pareció llenarse de luz, aunque no había fuente visible. El guardián extendió sus manos y tocó la frente de Camil. «Has completado las 7 pruebas, príncipe Camil. Has abandonado el orgullo, abrazado el esfuerzo, aprendido la reciprocidad, conquistado el miedo, cultivado la paciencia, practicado la compasión y elegido el crecimiento. Ahora eres digno de gobernar». «¿Ahora regreso?», preguntó Camil. «Ahora regresas», confirmó el guardián. «Pero no como llegaste. Regresas transformado. Y cada día de tu vida deberás recordar estas pruebas. Porque las pruebas no terminan, príncipe. La vida es una prueba continua. Lo que has aprendido aquí es solo el comienzo». El guardián le dio provisiones para el viaje de regreso, más generosas que las que había traído. Pero Camil ahora sabía que no necesitaba mucho para sobrevivir. Lo esencial estaba dentro de él. El viaje de regreso fue más rápido que la ida, no porque el camino fuera más difícil, sino porque Camil era ahora más capaz. Atravesó el desierto con confianza, ayudó a viajeros que encontró en problemas. Trabajó en aldeas no porque necesitara hacerlo, sino porque quería hacerlo. Cuando finalmente las cúpulas de Safranía aparecieron en el horizonte, Camil sintió su corazón latir con fuerza. Pero no era el mismo corazón que había partido meses atrás. Era un corazón fortalecido por la experiencia, suavizado por la compasión y sabio con las lecciones ganadas con esfuerzo. Las puertas del palacio se abrieron. Los guardias casi no lo reconocieron, tan cambiado estaba. Su padre, el sultán Harún, salió corriendo de sus aposentos cuando le dijeron que su hijo había regresado.
Se encontraron en el patio central del palacio, bajo el mismo cielo que había visto partir a Kamil. El sultán miró a su hijo, vio las cicatrices en sus manos, vio la nueva fortaleza en su postura, vio la sabiduría en sus ojos que antes habían contenido solo inocencia ignorante. Y lloró. «Has regresado», susurró, abrazando a Kamil. «He regresado», confirmó el príncipe, «y he traído conmigo algo más valioso que todo el oro del reino». «¿Qué es?». Kamil abrió su mano. En ella descansaba la semilla que había elegido en la 7ª prueba. El conocimiento de que siempre hay más que aprender, más que crecer, más que convertirse. Esta semilla me lo recordará cada día. El sultán sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces eres digno de la corona, hijo mío, porque el mejor rey es aquel que sabe que nunca dejará de aprender a serlo». Esa noche hubo una gran celebración en el palacio, pero Kamil no se sentó en el trono elevado como solía hacer. Se sentó entre la gente, escuchando sus historias, aprendiendo de sus experiencias. Y en su habitación, en una maceta de cerámica simple junto a su ventana, plantó esa semilla que había elegido. Con los años, esa semilla creció hasta convertirse en un árbol magnífico que extendía sus ramas sobre el patio del palacio, dando sombra a todos. Y cuando Kamil finalmente se convirtió en sultán, gobernó con sabiduría, compasión y humildad. Y cada mañana, antes de comenzar sus deberes reales, tocaba el tronco del árbol que había crecido de aquella semilla, recordando las 7 pruebas que lo habían transformado de un príncipe mimado en un verdadero rey. Queridos oyentes, el viaje del príncipe Kamil nos enseña algo que a menudo olvidamos en nuestro mundo moderno, que el verdadero crecimiento nunca es cómodo. Las lecciones más valiosas no se aprenden en aulas elegantes o en libros antiguos, sino en el polvo del camino, en el sudor del esfuerzo, en las lágrimas de la frustración superada. Todos enfrentamos nuestras propias 7 pruebas en la vida, aunque tal vez con nombres diferentes. Todos debemos aprender a soltar el orgullo, a trabajar honestamente, a enfrentar nuestros miedos, a ser pacientes, compasivos y a elegir el crecimiento sobre la comodidad. El príncipe eligió una semilla sobre una corona, porque entendió que el poder real no viene de lo que tienes, sino de quién eres y en quién puedes convertirte. ¿Qué eliges tú? ¿La corona de tus logros actuales o la semilla de tu potencial futuro? El pergamino continúa desenrollándose, revelando más historias tejidas en sus fibras antiguas. Hemos viajado con un mercader que aprendió sobre la libertad y la sabiduría práctica. Hemos caminado con un príncipe que descubrió su verdadera fortaleza. Ahora, mientras la noche se profundiza y las estrellas brillan más intensamente, el pergamino nos lleva a un lugar de quietud y belleza. Nos dirigimos a la legendaria ciudad de Samarcanda, la joya de la ruta de la seda, donde una mujer con un don extraordinario teje algo más que simples tapices. Ella teje esperanzas, sueños y sanaciones en cada hilo de sus creaciones. Prepárate para conocer a la tejedora de sueños, una historia más suave, más contemplativa, perfecta para estos momentos en que la noche nos envuelve como un manto de terciopelo. La tejedora de sueños de Samarcanda. En la ciudad de Samarcanda, perla de la ruta de la seda, donde las cúpulas azules reflejaban el cielo y los minaretes se alzaban como dedos señalando las estrellas, vivía una mujer cuyo nombre era susurrado con reverencia por todos los que la conocían. Su nombre era Laila. No era princesa ni sultana. No poseía palacios ni ejércitos. Su riqueza no se medía en oro ni en joyas. Y sin embargo, era una de las personas más valiosas de toda la ciudad.
porque Laila poseía un don que nadie más tenía. Laila tejía sueños. No era una metáfora poética. Realmente tejía sueños. Cuando sus dedos trabajaban en su telar antiguo, cuando los hilos de seda se entrelazaban bajo sus manos pacientes, algo mágico sucedía. Los tapices que creaba contenían algo más que belleza. Contenían visiones, memorias, esperanzas. Contenían fragmentos de alma convertidos en color y forma. Vivía en una casa pequeña, en el barrio de los artesanos, cerca del Registán, la gran plaza donde convergían las 3 madrasas más magníficas de la ciudad. Su casa era modesta por fuera, con muros de adobe pintados de azul pálido, una puerta de madera tallada con motivos de vid y granadas. Pero dentro, dentro era un universo de color y luz. Las paredes estaban cubiertas de tapices, cada uno diferente, cada uno contando una historia silenciosa. Había tapices que mostraban jardines que nunca habían existido, pero que parecían más reales que cualquier jardín terrenal. Había tapices con pájaros de colores imposibles, árboles con hojas de plata y oro, ríos que parecían fluir realmente si los mirabas el tiempo suficiente. El telar de Laila dominaba la habitación principal. Era antiguo, tan antiguo que nadie sabía cuándo había sido construido. Estaba hecho de madera oscura, pulida por generaciones de uso y decorado con tallas intrincadas de símbolos que Laila misma no comprendía completamente. Lo había heredado de su abuela, quien lo había heredado de la suya, en una línea que se perdía en la niebla del tiempo. Laila tenía el cabello oscuro con hebras plateadas, aunque no era vieja. Apenas había cumplido 30 años. Esas hebras plateadas habían aparecido gradualmente, una por cada sueño que tejía, como si el don exigiera un precio visible. Sus ojos eran profundos, del color de la miel oscura, y parecían ver más allá de las superficies, más allá de las máscaras que las personas llevaban. No cobraba por sus tapices. No podía. El don no funcionaba así. Cuando alguien venía a ella con un verdadero dolor, con una necesidad genuina del alma, Laila sentía un tirón en su corazón, una llamada que no podía ignorar, y entonces tejía. Cada tapiz era único, creado específicamente para la persona que lo necesitaba, y cuando esa persona recibía el tapiz y lo colgaba en su hogar, algo cambiaba. El tapiz trabajaba en ellos suavemente, noche tras noche, sanando heridas invisibles, recordando esperanzas olvidadas, susurrando consuelo a almas cansadas. Pero el don tenía un costo que iba más allá del cabello plateado. Cada vez que Laila tejía un sueño para otro, ella misma soñaba menos. Con cada tapiz que creaba, sus noches se volvían más oscuras, más vacías. Era como si estuviera dando pedazos de su propia capacidad de soñar a otros. Al principio no le había importado. Ayudar a otros era suficiente recompensa. Pero con los años la ausencia de sueños comenzó a pesar sobre ella como una piedra en el pecho. Las noches se volvían largas y vacías, periodos de oscuridad sin visiones, sin el consuelo que los sueños traen. Esta historia comienza en un otoño particular, cuando las hojas de los árboles de Samarcanda se tornaban doradas y el aire llevaba el primer toque fresco del invierno que se acercaba. Una tarde, mientras Laila estaba sentada junto a su ventana, mirando cómo la luz del atardecer teñía de rosa las cúpulas de la madrasa Sherdor, escuchó un golpe suave en su puerta. Se levantó lentamente, sintiendo el cansancio en sus huesos. No había dormido bien en semanas, no porque tuviera insomnio, sino porque sus noches eran tan vacías que el sueño parecía inútil, solo un paso entre 2 estados de vigilia. Abrió la puerta y encontró a un niño. No podía tener más de 8 años. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Vestía ropas simples pero limpias y sostenía un pequeño bolso de tela en sus manos.
¿Eres tú la tejedora de sueños?, preguntó el niño con voz temblorosa. Así me llaman, respondió Laila gentilmente. ¿Cómo te llamas, pequeño? Tarik, dijo el niño. Mi madre me envió. Ella dice que estoy roto, que necesito uno de tus tapices. Laila sintió el familiar tirón en su corazón, la llamada del don. Pero esta vez fue diferente. Fue más fuerte, más urgente que nunca antes. Entra, Tarik, dijo, haciéndose a un lado. Cuéntame tu historia. El niño entró en la casa, mirando con asombro los tapices en las paredes. Se sentó en un cojín que Laila le ofreció y por un largo momento no habló, solo miró sus manos. Mi padre era soldado, comenzó finalmente, con voz apenas audible. Murió hace 6 meses, en la Guerra del Norte. Laila asintió en silencio, esperando. Desde entonces no puedo dormir. Bueno, duermo, pero cada vez que cierro los ojos veo cosas terribles. Veo a mi padre cayendo, veo oscuridad, veo monstruos. Me despierto gritando todas las noches. Mi madre llora porque no sabe cómo ayudarme. Los médicos dicen que no hay nada malo en mi cuerpo, pero yo sé que algo está roto aquí dentro. Tocó su pecho, donde estaba su corazón. Laila sintió lágrimas formarse en sus propios ojos. Reconocía ese dolor. El dolor de la pérdida, de las pesadillas, del sueño que se había convertido en enemigo en lugar de refugio. «Tu madre te envió con algo para mí, ¿verdad?», preguntó gentilmente. Tarik asintió y abrió su bolso. Sacó un objeto envuelto en tela. Cuando lo desenvolvió, Laila vio que era un pequeño alfiler de plata, simple pero bien forjado, con la forma de una media luna. «Era de mi padre», dijo Tarik. «Es todo lo que tenemos de valor. Mi madre dice que...» «No», interrumpió Laila suavemente, cerrando los dedos del niño sobre el alfiler. «Guarda esto. Es precioso porque era de tu padre. Yo no tejo por pago, Tarik. Tejo porque debo hacerlo». Sintió el tirón en su corazón intensificarse, casi doloroso ahora. «Volverás en una semana», dijo. «Para entonces, tu tapiz estará listo». Los ojos del niño se iluminaron con una esperanza tan pura que casi rompió el corazón de Laila. Después de que Tarik se fue, Laila se sentó frente a su telar. La luz del crepúsculo se filtraba por la ventana, creando sombras largas en el suelo. Cerró los ojos e intentó sentir lo que el niño necesitaba. Normalmente las visiones venían fácilmente. Veía colores, formas, patrones que debía tejer, pero esta vez nada vino. Su propio vacío era tan profundo que no podía ver a través de él. Intentó durante toda la noche. Seleccionó hilos de seda en tonos azules y plateados, pensando en paz nocturna. Pero cuando intentaba comenzar a tejer, sus manos se detenían. Algo faltaba. La conexión no estaba ahí. Al amanecer, exhausta y frustrada, Laila dejó caer sus manos sobre su regazo y lloró. Por primera vez en años, lloró abiertamente, sin control. «No puedo», susurró a la habitación vacía. «He dado tanto que ya no me queda nada para dar». Pero entonces recordó los ojos de Tarik, ese niño que sufría cada noche, y supo que no podía rendirse. Durante los días siguientes, Laila intentó todo. Ayunó, pensando que la claridad vendría con el hambre. Meditó durante horas. Caminó por los jardines de Samarcanda, buscando inspiración. Visitó los bazares, esperando que los colores y sonidos despertaran algo en ella. Nada funcionó. Cada noche se sentaba frente al telar vacío y cada noche las ideas no llegaban. Su mente era como un desierto sin oasis. En el 5.º día, desesperada, Laila hizo algo que nunca había hecho antes. Salió de la ciudad al atardecer y caminó hacia las colinas que rodeaban Samarcanda. Ahí, lejos de las personas, de las expectativas,
Se sentó sobre una roca y miró hacia el valle donde la ciudad brillaba con miles de lámparas, encendiéndose una por una en la oscuridad creciente. «Abuela», susurró al viento, hablando con la mujer que le había enseñado el don, que había muerto años atrás. «No sé qué hacer. He dado tanto que me he vaciado. ¿Cómo puedo tejer sueños para otros cuando yo misma ya no sueño?» Pero entonces recordó los ojos de Tarik, ese niño que sufría cada noche, y supo que no podía rendirse. Durante los días siguientes, Laila intentó todo. Ayunó, pensando que la claridad vendría con el hambre. Meditó durante horas. Caminó por los jardines de Samarcanda, buscando inspiración. Visitó los bazares, esperando que los colores y sonidos despertaran algo en ella. Nada funcionó. Cada noche se sentaba frente al telar vacío, y cada noche las ideas no llegaban. Su mente era como un desierto, sin oasis. En el quinto día, desesperada, Laila hizo algo que nunca había hecho antes. Salió de la ciudad al atardecer y caminó hacia las colinas que rodeaban Samarcanda. Ahí, lejos de las personas, de las expectativas, se sentó sobre una roca y miró hacia el valle donde la ciudad brillaba con miles de lámparas encendiéndose una por una en la oscuridad creciente. «Abuela», susurró al viento, hablando con la mujer que le había enseñado el don, que había muerto años atrás. «No sé qué hacer. He dado tanto que me he vaciado. ¿Cómo puedo tejer sueños para otros cuando yo misma ya no sueño?» Pero el viento sopló suavemente, llevando el aroma de las flores de almendro de los valles cercanos. Y en ese viento, Laila creyó escuchar una voz. O quizás era solo su memoria, pero las palabras eran claras. «El don no viene de ti, hija. Fluye a través de ti. Has estado intentando dar de tu propio pozo cuando deberías estar abriendo las compuertas del río». Laila abrió los ojos. ¿Qué significaba eso? Permaneció allí toda la noche, bajo las estrellas, y lentamente, mientras la noche profundizaba y las constelaciones giraban sobre ella, comenzó a comprender. Había estado tejiendo desde el dolor, desde la obligación, desde el sentimiento de que debía dar hasta que no quedara nada. Pero el verdadero don no funcionaba así. El verdadero don requería que ella también estuviera llena, que también se nutriera, que también soñara. No podía dar lo que no tenía. «He estado equivocada», susurró a las estrellas. «He estado tratando de ser un sacrificio cuando debería haber sido un canal». Al amanecer, Laila regresó a su casa con una claridad que no había sentido en años. Sabía lo que tenía que hacer, aunque le aterraba. Se sentó frente a su telar y comenzó a tejer. Pero esta vez no tejía para Tarik, tejía para ella misma. Eligió hilos en colores que la hacían feliz, azules profundos como el cielo de medianoche, platas brillantes como la luna llena, púrpuras ricos como las flores de azafrán, dorados cálidos como la luz del sol al amanecer. Y tejió sin pensar, sin planear. Dejó que sus manos se movieran por instinto, siguiendo los patrones que surgían naturalmente de sus dedos. Horas pasaron. El sol cruzó el cielo. Laila no comió, no bebió, no descansó. Estaba completamente absorta en su trabajo, en un estado que nunca antes había experimentado. No era esfuerzo, era flujo. Era como si el telar tejiera a través de ella, no por ella. Al atardecer, el tapiz estaba completo. Laila se echó hacia atrás, jadeando, y miró lo que había creado. Era hermoso, más hermoso que cualquier cosa que hubiera tejido antes. Mostraba un jardín nocturno, iluminado por miles de lucecillas, como si las estrellas hubieran bajado a caminar entre las flores. Había un sendero que serpenteaba entre árboles antiguos, y al final del sendero, apenas visible, una puerta entreabierta que emanaba luz dorada. Era un jardín de posibilidades, un jardín de esperanza, un jardín que decía: no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay luz esperando.
Laila colgó el tapiz en su pared y lo miró durante largo rato. Esa noche, por primera vez en meses, soñó. Soñó con jardines y estrellas. Soñó con su abuela, sonriéndole y asintiendo con aprobación. Soñó con ríos de luz que fluían a través de ella, llenándola, renovándola. Despertó llorando, pero eran lágrimas de alegría. Comprendió entonces la lección completa. Para dar, primero debes recibir. Para sanar a otros, primero debes sanarte a ti mismo. El amor que fluye hacia afuera debe también fluir hacia adentro. Durante los 2 días siguientes, Laila cuidó de sí misma como nunca antes lo había hecho. Comió alimentos que le gustaban. Caminó por los jardines simplemente por el placer de caminar. Escuchó música, leyó poesía, dejó que el mundo la llenara. Y cada noche se sentaba frente a su propio tapiz y dejaba que sus ojos vagaran por ese jardín nocturno, sintiendo cómo algo dentro de ella se restauraba poco a poco. Cuando llegó el 7º día, cuando Tarik llamó tímidamente a su puerta, Laila estaba lista. «Pasa, pequeño Tarik», dijo con una sonrisa genuina. El niño entró, con ojos esperanzados, pero también temerosos, como si tuviera miedo de atreverse a esperar. Laila lo llevó a su telar. Había desmontado su propio tapiz temporalmente y había comenzado uno nuevo la noche anterior. Esta vez, las visiones habían llegado con claridad cristalina. Había visto exactamente lo que Tarik necesitaba. «Siéntate conmigo», dijo. «Quiero que me ayudes a tejer». «¿Yo?», preguntó Tarik, sorprendido. «Pero no sé cómo». «Te enseñaré», dijo Laila. «Este es tu tapiz. Debe llevar algo de ti también». Durante horas, Laila y Tarik trabajaron juntos. Ella guiaba sus pequeñas manos, enseñándole cómo pasar los hilos, cómo crear el patrón. Y mientras trabajaban, hablaban. Tarik habló de su padre, de los recuerdos felices que casi había olvidado bajo el peso del dolor, de cómo su padre le enseñaba a hacer volar cometas, de cómo le contaba historias antes de dormir, de cómo lo llamaba mi pequeño león valiente. Y mientras hablaba, mientras sus dedos tecían junto con los de Laila, algo comenzó a cambiar en su rostro. La tristeza seguía ahí, pero ya no era todo lo que había. Ahora había también recuerdo, amor, gratitud por el tiempo que habían tenido juntos. El tapiz que crearon mostraba un cielo nocturno lleno de estrellas, pero no era aterrador. Las estrellas formaban constelaciones que parecían animales amigables. Un león, un pájaro, una mariposa. Y en el centro, una de las estrellas brillaba más que todas las demás. «Esa es tu estrella especial», le dijo Laila a Tarik. «Es tu padre, cuidándote desde el cielo. Cada noche, cuando tengas miedo, puedes mirar tu tapiz y recordar que no estás solo, que él todavía te cuida, solo que de una manera diferente ahora». Cuando terminaron, después de 3 días de trabajo juntos, Laila envolvió el tapiz cuidadosamente y se lo dio a Tarik. «Cuélgalo en tu habitación donde puedas verlo antes de dormir», le instruyó. «Y cada noche, antes de cerrar los ojos, mira tu estrella especial. Habla con ella si quieres. Cuéntale sobre tu día. Y luego, duerme sabiendo que estás protegido». Tarik abrazó el tapiz contra el pecho. «Gracias», susurró. «Gracias, tejedora de sueños». Después de que el niño se fue, Laila volvió a colgar su propio tapiz del jardín nocturno en la pared. Lo miró y sonrió. Había aprendido algo fundamental. La compasión sin autocuidado se convierte en autodestrucción. El servicio sin amor propio se convierte en esclavitud. Para ser una fuente de sanación para otros, primero debía mantener su propia fuente llena. Las semanas pasaron. Laila continuó tejiendo, pero ahora con un equilibrio diferente. Por cada 2 tapices que tejía para otros, tejía uno para sí misma. Pequeños tapices que colgaba en su casa que la llenaban de belleza y paz. Y una noche, 2 meses después de que Tarik recibiera su tapiz,
Hubo un golpe en su puerta. Abrió y encontró a Tarik de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Su madre estaba con él, una mujer delgada con ojos cansados, pero sonrisa cálida. «Tejedora», dijo la madre con voz emocionada, «he venido a agradecerte. Mi hijo, duerme pacíficamente. Las pesadillas se han ido. Cada noche habla con su estrella especial, con su padre, y luego duerme como un ángel». Laila sintió calidez extenderse por su pecho. «Me alegra tanto escuchar eso. Pero hay algo más», continuó la madre. «He notado algo extraño. A veces, en medio de la noche, escuchó a Tarik reír en sueños, reír de felicidad, y por la mañana me cuenta sueños maravillosos. Sueña con jardines mágicos, con su padre volando cometas con él entre las nubes, con aventuras en tierras lejanas». Miró a Laila con asombro. «Es como si no solo le hubieras quitado las pesadillas, le has dado sueños hermosos. ¿Cómo es posible?». Laila sonrió y miró a Tarik, quien le devolvió la sonrisa tímidamente. «Los sueños funcionan así», dijo Laila gentilmente. «Cuando sanas el dolor, creas espacio para la alegría. Cuando eliminas la oscuridad, la luz encuentra el camino. Tarik no necesitaba que yo le diera sueños, necesitaba que yo lo ayudara a recordar que tenía el derecho de soñar». La madre de Tarik tenía lágrimas en los ojos. «¿Cómo podemos pagarte? No tenemos mucho, pero…» «Ya me han pagado», interrumpió Laila señalando la sonrisa de Tarik. «Con eso es suficiente». Después de que se fueron, Laila se sentó frente a su telar, pero esta vez no para tejer, sino simplemente para estar, para sentir gratitud por su don, por la capacidad de ayudar, pero también por la lección que había aprendido. En los meses y años que siguieron, la fama de Laila se extendió aún más. Personas de tierras lejanas venían a Samarcanda buscando a la tejedora de sueños, y ella los ayudaba a todos uno por uno, tejiendo tapices que sanaban heridas invisibles. Pero nunca olvidó la lección. Siempre cuidaba de sí misma también. Siempre mantenía su propio pozo lleno para poder dar del desborde, no de la necesidad. Y sus noches se llenaron de sueños otra vez. Sueños hermosos, vibrantes, llenos de color y posibilidades. Sueños que la renovaban y le daban la fuerza para continuar su trabajo. Las hebras plateadas en su cabello siguieron creciendo, una por cada sueño tejido. Pero ahora no las veía como señales de pérdida, las veía como medallas de honor, marcas de una vida bien vivida en servicio a otros, pero también en amor a sí misma. Su casa en el barrio de los artesanos se convirtió en un refugio de color y esperanza. Y en las noches, cuando la luna brillaba sobre las cúpulas azules de Samarcanda, si pasaba cerca de su ventana, podías escuchar el suave sonido de su telar trabajando. El sonido del amor tejido en hilos de seda. El sonido de la compasión que fluye desde una fuente que nunca se seca porque es constantemente renovada. El sonido de una mujer que había aprendido la lección más importante de todas, que no puedes dar luz a otros si te permites vivir en la oscuridad. Que el amor más verdadero incluye amor propio, que sanar a otros comienza con sanarte a ti mismo. Y así, la tejedora de sueños de Samarcanda continuó su trabajo, noche tras noche, año tras año, tejiendo esperanza en un mundo que tanto la necesitaba, pero nunca olvidando tejer esperanza también para sí misma. Porque había aprendido que ambas cosas no eran opuestas, sino dos hilos del mismo tapiz hermoso que llamamos vida. En este mundo que glorifica el sacrificio constante, que nos dice que debemos dar hasta agotarnos, la historia de Laila nos recuerda una verdad profunda. No puedes verter desde una copa vacía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Laila, vaciándonos para otros hasta que no queda nada para nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos confundido el autocuidado con egoísmo, cuando en realidad es el fundamento de todo cuidado verdadero? La tejedora aprendió que llenar su propio pozo no la hacía menos capaz de ayudar a otros. Al contrario, la hacía más capaz, porque daba desde la abundancia,
no desde la escasez, daba con alegría, no con resentimiento. Daba porque quería, no porque se sentía obligada. Esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, pregúntate, ¿estoy cuidando mi propio jardín? ¿Estoy nutriendo mis propios sueños? ¿O me he olvidado de mí mismo en el proceso de cuidar a otros? Recuerda, no eres el sacrificio, eres el canal. Y un canal debe estar limpio, fuerte y lleno para que el agua pueda fluir a través de él. El pergamino ahora nos muestra su última historia de esta noche, queridos oyentes. Hemos viajado con un mercader, con un príncipe, con una tejedora. Ahora, mientras la noche alcanza su punto más profundo, mientras las estrellas brillan con su máxima intensidad antes del amanecer, el pergamino nos lleva a un lugar de profunda quietud. Un oasis perdido en el corazón del desierto más vasto. Un lugar olvidado por el tiempo, donde un anciano guardián espera y espera y espera. Su historia es una de paciencia infinita, de esperanza que no muere, de fe en los ciclos de la vida cuando todo parece perdido. Es la historia perfecta para cerrar nuestro viaje nocturno. Una historia que te llevará suavemente hacia el descanso profundo que mereces. Respira hondo. Acomódate. Deja que tu cuerpo se hunda más profundamente en la comodidad de tu cama. Y escucha. El último guardián del oasis olvidado. Existe un lugar en el corazón del desierto que ya no aparece en los mapas. Una vez tuvo nombre. Una vez fue visitado por caravanas que cruzaban las arenas doradas. Un punto de descanso vital en las rutas comerciales que unían reinos distantes. Pero eso fue hace tanto tiempo que incluso los ancianos más viejos de las ciudades del desierto no lo recuerdan. El lugar se llamaba Nur al-Ain, la luz del manantial. Era un oasis como ningún otro, no grande, quizá, comparado con los famosos oasis de las rutas principales, pero tenía algo especial. Su agua era la más pura y fresca de todo el desierto, manando de un manantial profundo que parecía no tener fin. Las palmeras que crecían alrededor eran altas y generosas con sus dátiles. El pasto era verde incluso en los meses más calurosos. Y en el centro del oasis, junto al manantial, había una pequeña casa de piedra. En esa casa vivía el guardián. Su nombre era Yusuf. Cuando esta historia comienza, Yusuf tiene 93 años. Su barba es completamente blanca, larga hasta el pecho, y sus manos están marcadas por décadas de trabajo bajo el sol del desierto. Su rostro está surcado por arrugas profundas, como si el tiempo hubiera escrito la historia de su vida en su piel. Pero sus ojos todavía brillan con claridad, con propósito, con algo que podría llamarse esperanza, aunque una esperanza muy antigua y paciente. Yusuf ha sido el guardián del oasis durante 70 años. 70 años cuidando las palmeras, limpiando el manantial, manteniendo los senderos, esperando a que alguien venga. Porque hace 70 años, el mundo cambió. Las rutas comerciales se desviaron. Nuevos caminos fueron descubiertos, caminos más rápidos, más seguros. El oasis de Nur al-Ain quedó atrás, olvidado, perdido en la vastedad del desierto. El anterior guardián, un hombre llamado Ibrahim que había sido mentor de Yusuf, le había dicho en su lecho de muerte: «Hijo mío, el mundo puede olvidar este lugar, pero nosotros no debemos olvidar nuestro deber. Somos guardianes, y un guardián permanece en su puesto sin importar cuánto tiempo pase, sin importar si alguien viene o no. Permanecemos porque ese es nuestro propósito. Permanecemos porque algún día alguien volverá a necesitar este lugar». Y así, Yusuf se había quedado, año tras año, década tras década, solo. Cada mañana, Yusuf despierta antes del amanecer. Es un hábito tan antiguo que su cuerpo lo sabe incluso sin el sol.
Se levanta de su estera simple, lava su frente en el agua fresca del manantial y comienza sus tareas diarias. Primero, recorre el oasis, revisando cada palmera. Hay 17 palmeras en total. Las conoce a todas como si fueran viejas amigas. Sabe cuál da los dátiles más dulces, cuál necesita más agua, cuál está empezando a envejecer y pronto necesitará ser reemplazada. Habla con ellas mientras trabaja. Buenos días, viejas alma. La palmera más antigua, la que estaba aquí incluso antes de que él naciera. Tus hojas se ven fuertes hoy. Bien hecho. Luego, limpia el manantial. Retira las hojas caídas, la arena que el viento nocturno pudo haber traído. El agua que brota es cristalina, tan clara que puedes ver cada piedra en el fondo del pequeño estanque que forma. Después, repara lo que necesite reparación. Un sendero que la arena ha cubierto, una pared de la casa que necesita mantenimiento, el viejo pozo de agua para las caravanas, que mantiene limpio y funcional, aunque nadie lo ha usado en décadas. Todo el día, Yusuf trabaja con movimientos lentos pero seguros. Ya no tiene la velocidad de su juventud, pero tiene algo mejor: eficiencia perfeccionada por 70 años de práctica. Y mientras trabaja, espera, escucha, siempre escucha. El sonido de cascos de camellos que podría anunciar una caravana, el sonido de pasos humanos sobre la arena, cualquier señal de que alguien, cualquiera, está viniendo. Pero el desierto permanece silencioso, salvo por el susurro del viento y el ocasional llamado de un halcón en lo alto. Al atardecer, cuando el sol se convierte en una bola de fuego en el horizonte y las sombras se alargan como dedos oscuros sobre las dunas, Yusuf se siente en su lugar favorito. Es una roca plana junto al manantial, pulida por generaciones de guardianes que se han sentado en ese mismo lugar. Desde ahí, puede ver todo el oasis y también el desierto que lo rodea, las dunas que cambian constantemente, dibujando nuevos patrones con cada tormenta de arena, con cada viento. Y observa el horizonte esperando ver figuras que nunca aparecen. Esta noche en particular, la noche de nuestra historia, es especial de una manera que Yusuf no puede explicar. Hay algo en el aire, una quietud más profunda que el silencio habitual. Las estrellas parecen brillar con una intensidad inusual, como si quisieran decir algo. Yusuf se sienta en su roca y contempla su vida. 70 años cuidando un lugar que nadie visita. 70 años de trabajo que nadie ve. 70 años de espera que parecen no tener fin. ¿Ha sido una vida desperdiciada? La pregunta no es nueva. La ha pensado miles de veces a lo largo de las décadas. Pero esta noche pesa sobre él con particular intensidad. Podría haberme ido, murmura al viento. Cuando tenía 30 años, podría haber caminado hasta la ciudad más cercana, comenzar una nueva vida, casarme, tener hijos, ser parte del mundo vivo, no este guardián de un lugar muerto. El viento sopla suavemente en respuesta, haciendo susurrar las hojas de las palmeras. Pero hice una promesa, continúa Yusuf, hablando con el universo, o consigo mismo, o con Dios. Le prometí al viejo Ibrahim que permanecería, que mantendría vivo este lugar. Y un hombre es solo tan bueno como sus promesas. Se queda en silencio por un largo momento, escuchando el sonido del agua del manantial, ese murmullo constante que ha sido la música de fondo de su vida durante 7 décadas. Y de pronto, escucha algo más que puro silencio. Pero estoy cansado, admite finalmente, y su voz se quiebra ligeramente. Tan cansado. Y soy viejo ahora. ¿Cuánto tiempo más puedo continuar? ¿1 año? ¿2? Y cuando me vaya, ¿quién cuidará de este lugar? No hay nadie más. Yo soy el último. Las lágrimas, algo raro para él, comienzan a deslizarse por sus mejillas arrugadas y brillando como pequeños diamantes bajo la luz de las estrellas. ¿Acaso importa? Susurra. ¿Importa todo este cuidado, toda esta espera, si nunca nadie vuelve? Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando esa pregunta,
Algo sucede. Yusuf ve algo en el horizonte. Al principio piensa que es un espejismo. El desierto está lleno de ellos, ilusiones creadas por el calor y la luz. Pero es de noche y los espejismos no ocurren de noche. Entrecierra los ojos. Allá en la distancia, donde las dunas se encuentran con el cielo estrellado, hay una luz. No, dos luces, pequeñas, parpadeantes, moviéndose. Antorchas. Su corazón, que ha latido con ritmo constante durante 93 años, de repente se acelera. Se pone de pie, más rápido de lo que se ha movido en años, ignorando el dolor en sus rodillas viejas. Se lleva una mano sobre los ojos, aunque no hay sol que bloquear, solo el hábito de décadas de mirar hacia el desierto. Las luces se acercan. Lentamente, pero definitivamente se acercan. Alguien viene, susurra Yusuf, y su voz está llena de asombro, de incredulidad, de una yolidad tan intensa que casi duele. Después de todos estos años, alguien viene. Se apresura a su casa, moviéndose con una energía que no había sentido en décadas. Enciende las lámparas de aceite que siempre ha mantenido preparadas para este momento. Coloque las lámparas en postes alrededor del oasis, creando un círculo de luz que puede ser visto desde lejos. ¡Aquí!, grita hacia el desierto, aunque sabe que todavía están demasiado lejos para escucharlo. ¡Estoy aquí! ¡El oasis está aquí! Luego espera, temblando, no de frío, sino de anticipación. Toma casi una hora antes de que las figuras se acerquen lo suficiente para ser vistas claramente. Son 3 personas a pie, caminando con dificultad, apoyándose unas en otras. No tienen camellos, no tienen caballos, solo caminan, arrastrando los pies por la arena. Cuando finalmente llegan al borde del oasis, Yusuf puede verlos con claridad bajo la luz de sus lámparas. Son una familia, un hombre, una mujer y una niña, de quizás 10 años. Sus ropas están rasgadas y sucias. Sus rostros están quemados por el sol y marcados por el agotamiento extremo. La niña está siendo casi arrastrada por sus padres, apenas consciente. «Agua», dice el hombre con voz rouca, casi inaudible. «Por favor, agua». Y entonces se colapsa, cayendo de rodillas en la arena. Yusuf se mueve más rápido de lo que se ha movido en años. Corre al manantial, llena un cuenco con agua fresca y regresa corriendo. «Beban», dice, ofreciendo el cuenco primero a la niña. «Despacio, no demasiado rápido o se enfermarán». Los ayuda a beber uno por uno, controlando cuidadosamente cuánto toman. Luego los lleva, medio cargándolos, a su casa. Los acomoda en las mejores esteras que tiene, les trae más agua y dátiles para comer. «Descansen», les dice gentilmente. «Están a salvo ahora. Este es un lugar de refugio». La familia come y bebe con desesperación, pero también con gratitud. Lentamente, el color regresa a sus rostros. La niña abre los ojos completamente por primera vez. «¿Cómo sabías que vendríamos?», pregunta el hombre finalmente, cuando ha recuperado algo de fuerza. «Las lámparas estaban encendidas, como si nos estuvieras esperando». Yusuf sonríe, y es una sonrisa que contiene 70 años de paciencia y esperanza. «Las lámparas siempre están listas», responde simplemente. «He estado esperando durante mucho tiempo». «¿Pero por qué?», pregunta la mujer. «Este lugar parece abandonado. ¿Por qué te quedaste?». «Porque alguien debe quedarse», dice Yusuf. «Porque en este mundo de cambios debe haber lugares constantes. Porque en el desierto del caos debe haber oasis de certeza. Me quedé porque este es mi propósito». El hombre lo mira con lágrimas en los ojos. «Salvaste nuestras vidas. Estábamos perdidos. Nuestra caravana fue atacada por bandidos hace 3 días. Nos robaron todo y nos dejaron en el desierto. Hemos estado caminando desde entonces, sin rumbo, sin esperanza. Pensé que íbamos a morir. Pensé que mi hija iba a morir».
Abraza a la niña, que ahora duerme pacíficamente en sus brazos. Pero entonces, continúa, vimos las luces, como estrellas que habían caído a la tierra, y supimos que debíamos caminar hacia ellas. Y aquí estás tú, como si fueras un ángel enviado por Dios. Yusuf sacude su cabeza modestamente. No soy un ángel, solo soy un guardián que ha estado esperando que alguien necesitara este lugar. ¿Cuánto tiempo has estado esperando?, pregunta la mujer. 70 años, responde Yusuf. Los 3 visitantes lo miran con asombro absoluto. ¿70 años?, repite el hombre. ¿Has permanecido aquí, solo, durante 70 años esperando que alguien como nosotros viniera? Sí. Pero, ¿y si nunca hubiéramos venido? ¿Y si nadie hubiera venido nunca? Yusuf considera la pregunta. Es la misma pregunta que se ha hecho a sí mismo incontables veces. Entonces, habría esperado hasta mi último aliento. Y luego, cuando muriera, el oasis habría permanecido. Y quizás las palmeras habrían continuado dando fruto. Y quizás, incluso sin mí, este lugar habría sido un refugio para alguien que lo necesitara. Hace una pausa, buscando las palabras correctas. El valor de un lugar no se mide solo por cuántas personas lo usan, continúa. Se mide también por estar ahí cuando se necesita. Un faro no es inútil solo porque la mayoría de los barcos nunca lo necesitan. Es invaluable para ese un barco que se pierde en la tormenta y busca desesperadamente la luz. El hombre asiente lentamente, comprendiendo la profunda sabiduría de esas palabras. Eres un hombre sabio, guardián, dice. No, responde Yusuf con una sonrisa suave. Solo soy un hombre que ha aprendido paciencia. Y la paciencia, con suficiente tiempo, a veces se parece a la sabiduría. Esa noche, Yusuf no duerme. Se sienta afuera de su casa, observando a sus huéspedes descansar dentro. Por primera vez en 70 años, su casa tiene el sonido de otras respiraciones humanas además de la suya. Por primera vez en décadas, no está solo. Y comprende algo fundamental. Toda su vida, todos esos años de soledad, de trabajo no visto, de espera sin fin, no ha sido en vano. Ha sido una inversión en este momento preciso. Una inversión en estas 3 vidas que ha salvado simplemente por estar ahí, por permanecer, por no abandonar su puesto. Gracias, susurra al cielo estrellado, no seguro de a quién le habla exactamente. A Dios, quizás, al universo, al viejo Ibrahim, a sí mismo. Gracias por mostrarme que importaba, que todo importaba. Las lágrimas fluyen libremente ahora, pero son lágrimas de gratitud, de propósito cumplido, de vida vivida con significado. Los días siguientes son los más felices que Yusuf ha conocido en décadas. La familia se recupera lentamente. La niña, cuyo nombre descubre que es Mariam, comienza a explorar el oasis con curiosidad infantil. Le pregunta sobre las palmeras, sobre el manantial, sobre cómo se cuida un lugar así. Y Yusuf le enseña. Con paciencia infinita, le muestra cómo limpiar el manantial, cómo cuidar las palmeras, cómo leer las señales del desierto. ¿Por qué me enseñas todo esto?, pregunta Mariam, un día mientras están juntos reparando un sendero. Yusuf la mira con ojos brillantes. Porque soy viejo, pequeña Mariam, muy viejo, y este lugar necesitará un nuevo guardián pronto. ¿Un nuevo guardián? Sí, alguien que permanezca, alguien que cuide, alguien que espere a aquellos que puedan necesitar refugio. Mariam lo piensa por un momento. ¿Podría ser yo? Yusuf siente que su corazón se hincha con una emoción tan intensa que apenas puede respirar. ¿Querría ser la guardiana de este lugar?, pregunta suavemente. Mariam mira alrededor del oasis. Las palmeras meciéndose en la brisa, el agua cristalina del manantial, la paz profunda que permea todo. Me gusta aquí, dice simplemente. Me siento segura. Y si puedo hacer que otros se sientan seguros también, como tú lo hiciste con nosotros, entonces sí.
Quiero ser la guardiana. Sus padres, que han escuchado esta conversación, vienen hacia ellos. Hemos estado hablando, dice el padre. Este lugar nos salvó la vida, y el mundo allá afuera hace un gesto hacia el desierto más allá. Es caótico, peligroso, pero aquí hay paz, propósito. Nos quedaríamos contigo, dice la madre. Si nos aceptas, podemos ayudar con el trabajo, podemos aprender, y cuando llegue tu tiempo, podemos continuar tu labor. Yusuf los mira, estos 3 extraños que hace solo días llegaron a su oasis, y ve en ellos algo milagroso. Ve continuidad, ve esperanza, ve que su trabajo no morirá con él. Sí, dice, y su voz está llena de emoción. Sí, por favor, quédense, aprendan, y cuando me vaya, continúen, porque este lugar debe permanecer, este faro en el desierto debe seguir brillando. Los meses que siguen son un regalo precioso. Yusuf enseña a la familia todo lo que sabe. El padre aprende a mantener las estructuras, la madre aprende sobre las plantas medicinales que crecen alrededor del oasis, y pequeña Mariam absorbe todo como una esponja, haciendo 1000 preguntas, queriendo aprender cada detalle. Yusuf florece en este papel de maestro. Descubre que después de 70 años de silencio, tiene 70 años de sabiduría para compartir. Les cuenta historias de los antiguos días, cuando las caravanas venían regularmente. Les habla del viejo Ibrahim y de los guardianes antes que él. Les enseña las tradiciones, los rituales, la filosofía de ser guardián. Un guardián no posee el lugar que cuida, desdice una tarde, mientras todos están sentados junto al manantial. Un guardián sirve al lugar, sirve a aquellos que puedan venir. Un guardián es como el viento. El viento no posee el desierto, pero mantiene las dunas en movimiento, mantiene la vida fluyendo. Es una vida solitaria, observa el padre. Puede serlo, admite Yusuf, pero la soledad y la soledad son cosas diferentes. Puedes estar solo sin estar solitario, si tienes propósito. Y ahora sonríe mirando a su alrededor. Ni siquiera estoy solo. Una noche, casi un año después de que la familia llegara, Yusuf sabe que su tiempo se acerca. Lo siente en sus huesos viejos, en su corazón cansado. No es dolor, es solo conocimiento, como cuando sabes que el sol está por ponerse sin necesidad de mirarlo. Llama a la familia y les pide que se sienten con él. Mi tiempo aquí está terminando, les dice sin preámbulo. No hay necesidad de endulzar la verdad. Mariam, ahora casi una joven mujer, tiene lágrimas en los ojos. No, abuelo Yusuf, todavía tienes tiempo. Lo llama abuelo, aunque no comparten sangre, pero son familia en las formas que importan. Tengo suficiente tiempo, dice Yusuf con una sonrisa. Tiempo para decirles lo que necesitan saber. Los mira a los 3 con profundo afecto. El trabajo de guardián no es fácil, comienza. Habrá días, muchos días en que nadie vendrá. Habrá años, quizás décadas de espera, y se preguntarán, como yo me pregunté, si importa, si todo este cuidado tiene sentido. Pero en esos momentos, recuerden esto, importa, siempre importa. Importa porque están manteniendo un refugio para aquellos que aún no saben que lo necesitarán. Importa porque en un mundo de cambios constantes, ustedes son una constante. Importa porque el acto de cuidar, en sí mismo, es sagrado, sin importar si es visto o no. La paciencia es la mayor virtud de un guardián. No la fuerza, no el conocimiento. La paciencia. La capacidad de esperar sin desesperar. La capacidad de trabajar sin ver resultados inmediatos. La capacidad de creer que lo que haces importa, incluso cuando no hay evidencia visible. Lo recordaremos, promete el padre solemnemente. Y una cosa más,
dice Yusuf tomando la mano de Mariam. La alegría. No olviden encontrar alegría en el trabajo, en el agua que fluye clara, en las palmeras que dan fruto, en las estrellas que brillan cada noche. La vida de guardián puede ser simple, pero no tiene que ser sombría. Esa noche, Yusuf se acuesta en su estera como ha hecho miles de veces antes, pero esta vez lo hace con un corazón lleno hasta el borde. Cierra sus ojos y escucha los sonidos del oasis, el murmullo del agua, el susurro de las hojas de palmera y ahora algo nuevo, el sonido de otras respiraciones humanas, la evidencia de que su trabajo continuará. Permanecí, susurra en la oscuridad, sonriendo. Permanecí y valió la pena. Cada día, cada año, cada momento de duda. Todo valió la pena. Cuando el sol sale la mañana siguiente, Yusuf no despierta. Ha partido, pacíficamente, en su sueño. La familia lo entierra bajo su palmera favorita, la vieja Salma, y marcan su tumba con piedras del desierto. Y continúan su trabajo. Mariam, ahora la guardiana principal, cuida el oasis con la misma dedicación que Yusuf. Cada mañana recorre las palmeras. Cada día limpia el manantial y cada noche enciende las lámparas dejándolas brillar en la oscuridad, esperando. Porque eso es lo que hacen los guardianes. Permanecen, cuidan, esperan. Y a veces, cuando el viento sopla justo de cierta manera, Mariam cree que escucha la voz de Yusuf entre las palmeras, susurrando palabras de ánimo, recordándole que todo importa, que cada día de cuidado tiene significado, que la paciencia es su propia recompensa. Los años pasan. Ocasionalmente, viajeros perdidos encuentran el oasis. Algunos permanecen solo una noche, otros se quedan más tiempo. Todos se van renovados, salvados, transformados por este refugio en el desierto. Y Mariam entiende lo que Yusuf comprendió, que no necesitas muchos visitantes para que tu trabajo importe. Necesitas solo uno, solo una vida salvada, solo un alma renovada. Y todo el tiempo de espera, todo el trabajo silencioso, vale la pena. Porque en el gran tapiz de la existencia, cada hilo importa. Cada acto de cuidado, cada momento de paciencia, cada día de espera fiel, se entreteje en algo más grande de lo que podemos ver. El oasis de Nur al-Ain permanece allí hasta hoy, escondido en el corazón del desierto. Ya no aparece en los mapas. La mayoría de la gente no sabe que existe, pero existe. Y hay un guardián allí, esperando, cuidando, manteniendo las lámparas encendidas, para aquellos que puedan necesitarlo. Para ti, si alguna vez te pierdes en el desierto de la vida y necesitas un refugio, el guardián estará allí, esperando, como siempre. Querido oyente, mientras te acercas al sueño, lleva contigo la lección del guardián. En este mundo que valora lo instantáneo, lo visible, lo inmediato, la historia del guardián nos recuerda algo profundo, que las cosas más importantes a menudo requieren paciencia. Que el valor de nuestro trabajo no siempre se mide por cuántos lo ven, sino por estar ahí cuando se necesita. Todos somos guardianes de algo, quizás de nuestros valores, de nuestros sueños, de nuestras relaciones, de pequeños actos de bondad que realizamos sin reconocimiento. Y a veces la espera parece eterna. A veces nos preguntamos si importa, si alguien nota, si tiene sentido continuar. Pero como Yusuf descubrió, cada momento de cuidado fiel importa, no porque siempre veamos los resultados, sino porque el acto de cuidar, en sí mismo, es sagrado. El acto de permanecer, cuando todo te dice que abandones, es heroico. El acto de mantener la luz encendida, cuando todo está oscuro, es revolucionario. Esta noche, mientras duermes, recuerda, tu paciencia tiene propósito, tu espera tiene significado, tu cuidado constante, aunque no siempre sea visto, está tejiendo algo hermoso en el gran tapiz de la existencia. Eres el guardián de tu propia vida. Mantén las lámparas encendidas. Cuida tu oasis interior y confía en que todo tu esfuerzo, toda tu paciencia, toda tu espera fiel, importa más de lo que puedes ver.
Y así, queridos viajeros, llegamos al final de nuestro viaje nocturno a través del pergamino mágico. Hemos caminado con un mercader que aprendió que la verdadera sabiduría debe ser vivida, no solo conocida. Hemos viajado con un príncipe que descubrió que el verdadero poder viene del crecimiento constante, no del estatus heredado. Nos sentamos con una tejedora que comprendió que, para dar amor, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Y descansamos con un guardián que nos enseñó que la paciencia y la fe tienen su propia recompensa sagrada. 4 historias, 4 lecciones, pero todas entretejidas en una verdad mayor. La vida es un viaje de transformación constante. No somos quienes éramos ayer, ni seremos mañana quienes somos hoy. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de espera nos está puliendo, refinando, transformando en versiones más completas de nosotros mismos. El mercader Rashid nos recordó que la libertad, tanto la nuestra como la de otros, es el mayor tesoro, que podemos tener la verdad frente a nosotros y no verla si nuestro corazón está cerrado. El príncipe Camil nos mostró que el verdadero valor se forja en el fuego de la experiencia, no en la comodidad del privilegio, que debemos elegir constantemente crecer, incluso cuando es doloroso. La tejedora Laila nos enseñó que la compasión sin autocuidado es insostenible, que debemos llenar nuestro propio pozo antes de poder dar a otros desde la abundancia. Y el guardián Yusuf nos dejó con la lección más quieta pero quizás más poderosa, que la paciencia, la constancia y la fe en el propósito de uno mismo son virtudes que pueden sostener una vida entera de significado, incluso en la soledad, incluso en la espera. Estas historias son tuyas ahora. Las has recibido esta noche como regalos del pergamino mágico. Llévalas contigo en tu sueño. Deja que trabajen en ti suavemente, como el agua que lentamente pule las piedras, como el viento que gradualmente moldea las dunas. Y cuando despiertes mañana, quizá notes que algo ha cambiado sutilmente dentro de ti. Una nueva perspectiva, una comprensión más profunda, una paz más completa. Porque esa es la magia de las historias, querido oyente. No nos dicen qué pensar, nos muestran cómo ver. No nos dan respuestas, nos dan espejos en los cuales reconocernos. El pergamino mágico se enrolla ahora, sus palabras regresando al silencio del cual emergieron. Pero permanecerá aquí, esperándote, cada vez que necesites viajar nuevamente a estas tierras de sabiduría y maravilla. Que tu sueño esta noche sea profundo y reparador. Que tus propios sueños sean hermosos y reveladores. Y que despiertes mañana renovado recordando que eres al mismo tiempo el mercader aprendiendo libertad, el príncipe buscando crecimiento, el tejedor practicando autocuidado y el guardián manteniendo tu luz encendida. Hasta la próxima vez que abramos juntos el pergamino mágico, querido viajero. Que la paz te acompañe, que la sabiduría te guíe y que siempre encuentres tu camino de regreso al oasis cuando lo necesites. Buenas noches.